La ciudad de Cartagena, situada al sureste español, es la segunda en población dentro de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Con sus aproximadamente 220.000 habitantes, ocupa una extensión de 560 kilómetros cuadrados. Se encuentra perfectamente comunicada por modernas autovías con el resto de la península y con Europa por los aeropuertos internacionales de San Javier y Alicante. Posee un clima privilegiado. Su temperatura media anual ronda los 20 grados centígrados, con más de 300 días de sol al año. Una tierra privilegiada tanto por su climatología como por su medio natural. Con playas de aguas cristalinas y dorada y fina arena, con un interior en el que contrastan sus fértiles huertas con montañas que nos brindan miradores al Mediterráneo. Cartagena se asienta sobre 5 colinas denominadas Molinete, Monte Sacro, Monte de San José, Despeñaperros y Monte de la Concepción, desde las que se domina el mar, dándole mayor realce a la ciudad. Desde el puerto se divisan los faros de La Curra y Navidad, así como los castillos de Galeras y San Julián, que convierten la dársena de Cartagena en inexpugnable. La ciudad de Cartagena fue fundada por el general cartaginés Asdrúbal con el nombre de Cartadas hacia el año 227 a.C., sobre un núcleo de población anterior que se viene relacionando con la Mastia, recogida en la Hora Marítima, escrita por el romano Rufo Festo Abieno en el siglo IV a.C. La presencia cartaginesa en Cartadas sería fugaz, ya que en el 209 a.C., en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, fue conquistada por el romano Publio Cornelio Escipión. Bajo el dominio romano, la ciudad viviría sus mayores momentos de esplendor entre finales del siglo III a.C. y los comienzos del II a.C. En el año 44 a.C. recibiría el título de colonia bajo la denominación de Colonia Urbs Lulia Nova Carthago. La importancia de la ciudad se basó, junto a la riqueza minera de su sierra, en su privilegiado emplazamiento y en la singularidad de su topografía, que permitían su fácil defensa, ya que está situada en una pequeña península rodeada de colinas y con una laguna o mar interior al norte, el Almarjal de los tiempos modernos. El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena constituye el principal eje vertebrador de las actividades arqueológicas de la ciudad y su comarca. Sus colecciones, algunas de ellas iniciadas desde el siglo XVI, fueron incrementándose hasta quedar finalmente recogidas en un antiguo edificio que se convertiría en el año 1943 en el primer museo. Las instalaciones actuales, edificadas sobre una necrópolis tardorromana, descubierta en ese mismo lugar, quedaron inauguradas en 1982. En su interior se puede contemplar este importante yacimiento, rodeado de 2 plantas que albergan las colecciones que el museo exhibe actualmente. Está situado en la ladera sur de una de las 5 colinas que rodeaban Cartagena, el Monte San José, llamado en la antigüedad Aletes. El centro de interpretación se ha habilitado en el interior de la muralla que defendía Cartadas, en un yacimiento que puede fecharse en los años finales del siglo III a.C., coincidiendo con la fundación de la ciudad por el general cartaginés Asdrúbal en el año 227 a.C. La muralla se construyó según modelos de fortificación helenísticos, muy difundidos por todo el Mediterráneo central. Se compone de 2 muros paralelos construidos con grandes bloques de arenisca, que en algunos lugares llegan a alcanzar una altura de más de 3 metros. El hallazgo del Teatro Romano en 1990 constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la arqueología de Cartagena en los últimos años. Fue un descubrimiento totalmente inesperado, ya que no había ninguna referencia a su existencia. El Teatro de Cartagena destaca sobre todo por la perfecta ejecución del proyecto arquitectónico,
así como por la calidad y cantidad de algunos de los elementos ornamentales, y por un completo programa epigráfico y ornamental que permiten fijar la fecha de construcción del edificio en los últimos años del siglo I a.C. Los restos romanos de la calle Caballero corresponden a un edificio de carácter religioso, identificado con la sede de un colegio augustal del siglo I después de Cristo, donde se reunían los sacerdotes encargados del culto al emperador en la ciudad. Está situado dentro del plan arqueológico de la ciudad romana de Cartagonova, en la esquina suroriental de la Plaza del Foro. El anfiteatro romano es, junto a la Torre Ciega, el monumento cartagenero más conocido de la antigüedad y el que mayor atención mereció entre los eruditos y estudiosos, ya que sus estructuras quedaron visibles hasta la construcción de la actual Plaza de Toros entre los años 1853 y 1854. En la actualidad se pueden visitar los restos de los sectores sur, este y suroeste del anfiteatro. El centro de interpretación del Castillo de la Concepción está dedicado a la historia de Cartagena. Se encuentra en una de las 5 colinas que resguardan la ciudad, sobre los restos del castillo que lleva su nombre, aunque es conocido por los cartageneros como Castillo de los Patos. El conjunto del Castillo de la Concepción consta de diversos elementos que conjugan saber y entretenimiento. A través de la más avanzada tecnología, los visitantes conocen la ciudad de una manera amena y entretenida. El yacimiento conocido como Muralla Bizantina se excavó en 1983, encontrándose unos grandes muros asociados a materiales cerámicos de la época bizantina. Por ello se pensó que pudiera pertenecer al recinto amurallado que protegía la ciudad en esa época. El carácter monumental de tales hallazgos, unido a su indudable importancia histórica, hizo que se tomara la decisión de conservarlos en un sótano visible sobre el que posteriormente se instaló la Sala Municipal de Exposiciones. Se trata de un tramo de calzada de la antigua Cartagonova que discurre en dirección este-oeste, uniendo la zona portuaria con el Foro, plaza más importante de la ciudad, lo que la convierte en una de las arterias principales de la urbe romana y que sus habitantes llamaban Decumano Máximo. El centro de interpretación del decumano rememora la vida en la calle de una ciudad romana, el bullicio de sus tiendas bajo el pórtico, el trasiego durante el día en las termas, el ir y venir de la gente entre el puerto y el foro. También es posible reconstruir los edificios que franqueaban el decumano y su entorno circundante y descubrir la estructura de las termas, sus diferentes salas y cómo las usaban los antiguos habitantes de Cartagonova. De entre todos los hallazgos que pueden admirarse en la Casa de la Fortuna, destacan sobre todo sus pinturas murales y sus mosaicos. Los paneles pictóricos destacan por su gran cromatismo y belleza. Entre los mosaicos podemos encontrar vestigios de múltiples motivos ornamentales, desde rombos, estrellas y esvásticas, hasta motivos simbólicos que emblematizan elementos de la naturaleza y de la mitología. Cuando llega el mes de septiembre, la ciudad de Cartagena se remonta en el tiempo más de 2200 años, para llegar a la época en la que los cartagineses y romanos decidieron disputarse el mundo. Años en los que el gran general cartaginés Aníbal se enfrentó a las ansias de poder de Roma y en concreto al jefe de los ejércitos romanos, Publio Cornelio Escipión. Estamos hablando de las fiestas de cartagineses y romanos, cuya peculiaridad reside en que durante más de 10 días Cartagena revive intensamente su pasado y rememora unos hechos que sucedieron en esta milenaria ciudad entre los años 209 y 223 a.C., unos hechos que marcaron el futuro de la historia antigua.
Para representar esta historia, más de 4.000 cartageneros salen a la calle ataviados con trajes que simulan las vestimentas de la época de los dos ejércitos. Cartagineses y romanos forman 50 grupos diferentes que representan a cada uno de los pueblos que participaron en los hechos que cambiaron la historia de Hispania. Las fiestas de cartagineses y romanos comienzan al caer la noche un viernes. Un cortejo formado por los sumos sacerdotes, sacerdotisas, vestales, representantes de las 25 tropas cartaginesas y de las 25 legiones romanas. Las deidades de estos ancestrales pueblos toman vida y acuden a la linterna del Parque Torres, donde se representa un acto cargado de magia y misterio. La diosa Vesta, acompañada de las vestales, guardianas del fuego sagrado, porta en sus manos una antorcha. Ella es la encargada de encender la llama que arderá en este resto arqueológico durante 10 días, como símbolo de vida de estas fiestas que visten de historia a Cartagena. Tras este sobrecogedor acto, el cortejo se dirige con la antorcha, símbolo del fuego sagrado encendido, hacia la plaza del Ayuntamiento de Cartagena. Allí, a las puertas del Palacio Consistorial, esperan el resto de festeros y cartageneros, ansiosos de que el pregonero anuncie en su discurso el comienzo de las fiestas de cartagineses y romanos. En el acto del pregón también están presentes las grandes figuras que representan estos festejos. El general Aníbal y su esposa Imilce tomarán la palabra y arengarán a sus tropas cartaginesas para que disfruten de estos días, pero para que también recuerden que tienen una batalla por ganar, la caída de Roma. El general romano Publio Cornelio Escipión, acompañado de su esposa, la patricia Emilia Paula, llamará también a sus legiones a la lucha contra Cartago y no dejará de animarles para que ambos pueblos vivan estas fiestas con intensidad, en hermandad y junto a todos los cartageneros. Desde Mastia hasta Cartagonova. Este es el período que revive Cartagena durante sus fiestas. El primer acto histórico que se representa es la fundación de la ciudad de Mastia como Cartadas. Los cartagineses buscaban una nueva ciudad que pudiera ayudarles a recuperar el prestigio y los medios económicos perdidos tras la Primera Guerra Púnica. Es entonces cuando en una expedición por Hispania, el general cartaginés Asdrúbal descubre una ciudad abierta al mar, de cara al Mediterráneo y abrigada por 5 colinas que la ubican en un emplazamiento estratégico sin precedentes, Mastia. Su proximidad a África, la riqueza de sus minas y el parecido con su Cartago, ubicada en el actual Túnez, hacen que Asdrúbal quede embelesado. Tanto es así que decide hacerse con el control de la ciudad íbera sin derramar una sola gota de sangre, sin destruir ni asolar una fortificación y acercándose a las tropas y culturas que allí residían. Y es que Asdrúbal soñaba con la posibilidad de transformarla en su patria al otro lado del mar. Al son de gaitas y tambores, desde la plaza del Licue hasta el ayuntamiento, llega Asdrúbal junto a sus generales y su ejército sin armas, dispuestos a conquistar Mastia. Las calles de Cartagena acogen a un Asdrúbal que se niega a utilizar su espada, depositándola en manos de un joven indígena, que tiende su mano en símbolo de amistad y protección a la antigua ciudad íbera. Allí, frente al general cartaginés, se encuentran los dirigentes mastienos, que en un principio desconfían de las palabras y promesas de Asdrúbal. Un pueblo que finalmente comprende que los cartagineses respetarán sus leyes, sus libertades y sus dioses. Y de esta manera, los habitantes de Mastia aceptan a Asdrúbal como un auténtico rey. Para celebrar esta unión de culturas,